Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles después de lo que pasó ayer. Una reflexión acerca de esto, del proceso de militarización del país. La reflexión que hace hoy Carlos Loret de Mola en su conversación con Rousseau no me parece una idea tan descabellada. Al contrario, me parece que puede estar ahí el meollo del asunto. Que no sean justamente que el presidente utiliza a las Fuerzas Armadas para todo, sino justo al revés, que ahora el presidente esté sometido a los designios de las Fuerzas Armadas, es decir, que quien está utilizando al presidente sean las Fuerzas Armadas. Y que eso explique, entre otras cosas, pues el cambio de opinión, ¿no? Cambio de opinión. Y puede ser que este presidente no disimule eso, y que realmente eso es lo que haya ocurrido al menos en la administración anterior. Acuérdense que después de que fue detenido el general Cienfuegos en Estados Unidos, México abogó por su libertad y por traerlo a México supuestamente para juzgarlo, y de inmediato aquí quedó libre de polvo y paja sin nada que investigarle. Eso por un lado. Eso explicaría también, en dado caso, el hecho de que lo que pasó ayer en el Senado no necesariamente haya sido el presidente de la República quien dobló a los senadores que finalmente decidieron votar en favor de la militarización, sino que haya sido el propio ejército. Y les pongo algunos ejemplos. El senador Miguel Ángel Mancera, que tiene una relación cercana con las Fuerzas Armadas y que no necesariamente haya sido presionado, pero sí eventualmente apoyado o respaldado por las Fuerzas Armadas para que no vaya a tener ningún tipo de problema en caso de que sea llamado a cuentas. El senador Antonio García Conejo de Michoacán, hoy su hermano Silvano se destapó para ser candidato a la presidencia de la República, según él, por la presencia y el apoyo que han tenido en Michoacán las Fuerzas Armadas. Más bien, una especie como de chantaje. El mismo caso de Manuel Añorbe en Guerrero, podría ser el mismo caso también de Mario Zamora Gastelum en Sinaloa. Es decir, estados en donde la presencia del ejército es relevante o donde la relación de estos personajes con el ejército ha sido relevante. Por otro lado, vean que quienes no se doblaron son personajes que tienen una trayectoria muy superior a la de los que ayer se doblaron. Por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, que ya fue secretario de Gobernación, Claudia Ruiz Massieu o la propia Beatriz Paredes Rangel. No suena tan descabellada la idea. Esto nos metería en un escenario muy distinto. ¿Por qué? Porque pues entonces sí ya es claro por qué los documentos que han estado saliendo a la luz pública de este presunto hackeo, este hackeo del grupo Guacamaya a las Fuerzas Armadas, pues tenga que ver con esto, con que pues ahora quieren una aerolínea, tienen el control de las aduanas, el control de la seguridad, eh, y en lo sucesivo sería muy complicado negociar con el ejército para quitarles todas las atribuciones que tienen ahora. Ellos lo controlan todo, es decir, están permeando de manera transversal en la vida pública del país. ¿Qué riesgos tiene esto? Y se los digo con toda seriedad. Una cosa es el 83% de la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas. Pues ¿por qué? Porque te ayudan, ¿no? Porque en los desastres naturales siempre están, porque son leales. Pero los militares son, por su formación, esto obviamente no tiene que ver con una crítica, sino más bien por su formación, no tienen un criterio para actuar de manera autónoma, lo que sí tiene la policía. Es decir, ellos reciben órdenes y se atienen a eso. Si no reciben órdenes, no actúan. Lo hemos visto, los han agarrado de payasos de las cachetadas, pero si tienen órdenes de no responder, no responden. Pero en caso de que sí las tengan, no son capaces por su formación, por su lealtad, no están instruidos para utilizar su criterio en ciertas situaciones críticas. Es decir, ¿cómo actuarían
en una situación de emergencia en un kinder, en una escuela primaria? ¿Cómo actuarían? Imagínate que un día te llamen y te digan, entró al ejército a la escuela de tus hijos. ¿Cómo te sientes? Llegó la Guardia Nacional a la escuela de tus hijos. O es, la policía entró, es otra cosa. ¿Cómo dialogas con un militar o cómo dialogas con un policía? Con el policía en sus mejores momentos, un policía bien instruido, bien capacitado, te puedes sentar incluso hasta platicar con él. Los militares no son así, no se prestan a eso. Me parece que es muy riesgoso, muy peligroso que esto sea la cotidianidad. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen protocolos para atender situaciones que requieren de la utilización de un criterio. Me preocupa mucho eso. Pero ¿cómo podemos contrarrestar lo que pasó ayer? Miren, va a ser complicado en determinado momento, pero en realidad fue una victoria más política. ¿Por qué? Porque sin duda a este presidente le tiene sin cuidado lo que digamos o lo que pensemos o lo que dejemos de pensar acerca de la utilización de leyes y normas. Lo dijeron muy bien algunos senadores, si no han cumplido antes, ¿por qué habrían de cumplir esto nuevo que se acaba de aprobar? El presidente nunca va a comparecer, los secretarios nunca van a comparecer, nunca van a entregar informes de nada y les va a valer madres absolutamente todo. ¿Cuál es la única forma que podemos detener la debacle del país, estas amenazas a las libertades y a la democracia? La única manera que hay es con la participación ciudadana que hemos dejado muy de lado, pero muy de lado. Quizá este es el momento preciso para que sin prisa pero sin pausa salgamos a las calles, para que desde ahora nos anticipemos en la defensa, por ejemplo, del INE, para que ahora que estos senadores y diputados que traen una deuda terrible con nosotros, pero brutal, porque cuando les dijimos que no lo hicieron en nuestra cara. Prefirieron ceder ante el poder que ceder ante sus ciudadanos que les dijimos no lo hagan. Ahora traen una deuda mucho más grande con nosotros. No los vamos a dejar de joder, ni hoy ni nunca. Sin embargo, cabe la posibilidad real de que, por ejemplo, si el día que sometan a votación un desmantelamiento del INE, nosotros como ciudadanos rodeamos, sin obstaculizar los accesos, rodeamos el Palacio Legislativo de San Lázaro o el Senado de la República en su momento, y a los congresos estatales que estuvieran dispuestos a apoyar una destrucción de las instituciones de la democracia. Otra cosa es, si un día nos decidiéramos, por ejemplo, a ir a rodear entre todos a Palacio Nacional, todos, en lugar de estar plantados en el Zócalo, rodeamos el Palacio Nacional completamente, todas las calles del Palacio Nacional, y le hacemos un plantón ahí. Ahí sí simbran, ahí sí le duele. ¿Por qué? Porque cada vez está más débil. Esta conversación que tuvieron Broso y Loret a mí me parece muy significativa por esta reflexión. La vida civil es la única que puede detener esto. La participación ciudadana, lo que hemos dejado de lado durante tanto tiempo. La responsabilidad que nos tocaba y que no ejercimos sino hasta cuando estábamos en una situación de emergencia. Eso es parte de la responsabilidad que no hemos querido asumir. Creo que esta es una gran oportunidad. Por eso decía yo ayer justamente que hay que separar, y ya quedó separado el trigo de la paja. Con esto es con lo que contamos y que no nos quedamos muy lejos, a 2 votos en realidad. Y que algunos de estos legisladores no verán de otra que tener que hacernos caso. Es suicida en realidad que se vayan a atrever en algún momento a destruir al INE. ¿Por qué? Porque el INE es su propia supervivencia. Sería cortar
Por ejemplo, esta reforma pretende disminuir, por ejemplo, el dinero a los partidos. Y hoy los partidos son altamente dependientes del presupuesto público, suponiendo sin conceder que se los redujeran, que dijeran todos, ¿no? Incluidos desde luego Morena, ¿no? Que aún así seguiría recibiendo la tajada más grande. Morena no necesita el presupuesto del INE. Ellos podrían incluso cortarlo a cero. ¿Por qué? Porque el verdadero presupuesto de campaña de Morena son los programas sociales. Es la forma en la que tiene embaucada tanta gente, a la que tiene comprada tanta gente con los programas sociales. Entonces, bien podría dejar en ceros a los demás partidos y ellos quedarse con el presupuesto público. ¿Cuál es el problema? Podrían dejar a Morena en ceros y simular, como siempre lo han hecho, que el dinero que llega muchas veces a los partidos políticos, no digo que Morena sea el único, del crimen organizado o del propio gobierno federal. Imagínense. Los partidos son capaces de venderle su alma al diablo, pero no su supervivencia. Por eso yo veo bien complicado que se vayan a atrever a hacer eso, pero por si las dudas, creo que es el momento en el que tenemos que salir de nuestra zona de confort y en el que tenemos que tomar las calles y con toda entereza reclamar lo que hemos construido durante 30 o 40 años, el acceso a la democracia. Yo no me imagino un país sin INE y militarizado. Eso no lo imagino para mi país. Ya lo vimos muchas veces. Hasta antes, estamos hablando de 1988, de 1990 para atrás. Ese país en el que la única certeza que teníamos era quién iba a ganar las elecciones. Lo sano en una democracia es que no sepamos quién va a ganar las elecciones. Eso es lo sano. Cuando tienes la certeza de quién va a ganar es porque se ha perdido la esencia de la democracia. Eso es lo que no debemos perder porque ya la probamos y porque es la manera de convivir y más sana que hay entre ciudadanos. No podemos dejar que nos impongan una sola visión. Este país es plural, es diverso y estamos llamados, nosotros ahora los ciudadanos, a defender lo que es nuestro. No claudiquemos en eso. Yo creo que esta es la gran oportunidad ahora sí, de reconocernos como ciudadanos unos y otros y tomar lo que es nuestro, con serenidad, con determinación, con valentía. Eso es lo que nos toca. De eso vamos a platicar y del rumbo que va a tomar esto, cómo va a ser la alianza ahora. ¿Habrá posibilidades? Hoy vamos a tener una reunión muy interesante, más bien 2 reuniones muy interesantes y les cuento, más tarde les cuento el rumbo, aunque lleguemos un poquito tarde, les cuento el rumbo que va a tomar esto, porque eso creo que es ahora sí en pleno el protagonismo de la ciudadanía, una vez que sabemos de qué están hechos los políticos y a qué intereses, qué miedos, qué colas tienen, lo que sea, ante qué chantajes se den. Es hora de la ciudadanía. Tomemos el control. De eso va. Ayúdenme a compartir este video. Ayúdenme, por favor, a suscribirse a este canal. Si quieren patrocinarlo, son bienvenidos. Pónganle like y les agradezco mucho. Nos vemos al rato. Gracias.